Hay un lugar en el sur de Veracruz donde el aire se vuelve espeso, casi líquido, y el canto de las cigarras se funde con el rumor de una vegetación que no descansa jamás. Cerca de la comunidad de Tenochtitlan, no la azteca, sino la otra, la olvidada, el sitio arqueológico de San Lorenzo se extiende sobre una meseta artificial rodeada de cauces fluviales. Y ahí, entre raíces retorcidas y tierra milenaria, aparecen, enormes, silenciosas, imposibles, cabezas colosales de piedra volcánica, con rostros de labios gruesos, narices anchas y ojos que miran hacia un horizonte que dejó de existir hace más de 3000 años. Son retratos, y nadie sabe a quiénes representan ni cómo llegaron hasta ahí. Si este tipo de misterios ancestrales te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún descubrimiento. Dale like si quieres que sigamos explorando los secretos más profundos de México. La civilización olmeca es considerada por la mayoría de los arqueólogos como la cultura madre de Mesoamérica, un título que no se otorga a la ligera. Surgió aproximadamente en el 1500 antes de nuestra era y se mantuvo vigente hasta alrededor del 400 antes de Cristo, lo que significa que durante más de un milenio los olmecas establecieron las bases de lo que después serían las grandes civilizaciones del México antiguo. Los mayas, los zapotecos, los teotihuacanos, los mexicas. Fueron los olmecas quienes desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura en el continente americano, quienes perfeccionaron un calendario de cuenta larga que después adoptarían otros pueblos, quienes inventaron el juego de pelota, ese ritual deportivo y religioso que se practicaría durante milenios en toda Mesoamérica, y quienes crearon una iconografía religiosa centrada en el jaguar, la serpiente y figuras sobrenaturales que combinaban rasgos humanos y animales. No eran un pueblo primitivo que casualmente dejó unas piedras grandes en la selva. Eran una civilización sofisticada, organizada, capaz de movilizar recursos enormes y de plasmar en basalto una visión del poder que sigue desafiando nuestra comprensión. Pero de todas las obras que dejaron los olmecas, ninguna resulta tan desconcertante, tan magnética, tan profundamente extraña como las cabezas colosales. Hasta la fecha, se han descubierto 17 en total, distribuidas en 4 sitios arqueológicos del sur de Veracruz y el occidente de Tabasco. 10 de ellas fueron halladas en San Lorenzo Tenochtitlán, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y 1 en La Cobata. Cada una mide entre 1.47 y 3.4 metros de altura, y la más pesada alcanza un peso estimado de 50 toneladas. 50 toneladas de basalto volcánico sólido, tallado con herramientas de piedra, en una época en que no existía la rueda, no se conocían los metales para uso industrial, y no había animales de tiro domesticados en toda Mesoamérica. Y sin embargo, ahí están, perfectas en su imperfección, monumentales en su silencio, desconcertantes en su mera existencia. La historia moderna de las cabezas colosales comienza, según los registros disponibles, en 1862, cuando un hacendado y explorador aficionado, llamado José María Melgar y Serrano, visitó la región de Tres Zapotes, en el actual municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. Melgar había escuchado rumores entre los pobladores locales sobre una enorme piedra con forma de rostro humano que sobresalía parcialmente de la tierra en un potrero rodeado de selva. Al llegar al sitio, se encontró con algo que superaba cualquier expectativa. Una cabeza monumental de piedra oscura, medio enterrada, con facciones humanas claramente definidas. Labios carnosos, nariz ancha, ojos almendrados bajo un tocado que parecía un casco ajustado. Melgar documentó su hallazgo y publicó un artículo en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, convirtiéndose en el primero en dar cuenta formal de estas esculturas ante la comunidad científica. Sin embargo, su interpretación del hallazgo fue, por decirlo con generosidad, desafortunada. Melgar sugirió que los rasgos faciales de la cabeza indicaban un origen africano, plantando así la semilla de una teoría racista que tardaría más de un siglo en ser completamente desacreditada. Pasaron décadas sin que el mundo académico prestara mayor atención a aquella cabeza solitaria en los potreros de Tres Zapotes. Fue hasta 1938 cuando el arqueólogo estadounidense Matthew Stirling, del Instituto Smithsoniano,
organizó la primera de una serie de expediciones que transformarían radicalmente el conocimiento sobre las civilizaciones prehispánicas del Golfo de México. Stirling llegó a Tres Zapotes, confirmó y estudió la cabeza que Melgar había descrito 76 años antes, pero no se detuvo ahí. Entre 1938 y 1946, Stirling exploró también los sitios de La Venta y San Lorenzo, desenterrando cabeza tras cabeza, altar tras altar, estela tras estela. Cada temporada de excavación revelaba nuevos monumentos colosales que desafiaban las cronologías establecidas. Stirling propuso que estas esculturas pertenecían a una civilización anterior a los mayas, una afirmación que en su momento fue recibida con escepticismo por parte de la comunidad arqueológica, pero que el tiempo y la evidencia terminarían por confirmar de manera contundente. Las expediciones de Stirling pusieron a los olmecas en el mapa de la arqueología mundial y convirtieron las cabezas colosales en uno de los enigmas más fascinantes del México antiguo. Uno de los aspectos más notables de las 17 cabezas descubiertas es que cada una es diferente. No se trata de reproducciones en serie de un modelo idealizado, no son representaciones genéricas de una deidad o un arquetipo. Cada cabeza tiene rasgos faciales individualizados. La forma de los labios varía, la anchura de la nariz cambia, la expresión de los ojos es distinta. Algunas parecen jóvenes, otras maduras. Algunas muestran gestos que podrían interpretarse como severidad, otras como serenidad contemplativa, y los tocados son todos diferentes. Cascos con bandas, con adornos laterales, con elementos que podrían representar garras de jaguar, plumas de ave o símbolos abstractos cuyo significado se ha perdido. La hipótesis más aceptada en la actualidad es que cada cabeza es el retrato de un gobernante olmeca específico, un líder real que ejerció el poder en algún momento entre el 1200 y el 900 antes de nuestra era. Si esto es correcto, las cabezas colosales no son solo esculturas, son los rostros del poder político más antiguo de Mesoamérica, una galería de reyes tallada en roca volcánica para la eternidad. Pero si la identidad de los retratados sigue siendo objeto de debate, el método de transporte de las piedras constituye un misterio todavía más desconcertante desde el punto de vista logístico. El basalto con el que fueron talladas las cabezas proviene de las montañas de los Tuxtlas, una cadena volcánica ubicada a más de 80 kilómetros de San Lorenzo. 80 kilómetros de selva tropical, pantanos, ríos caudalosos y terreno irregular, sin caminos pavimentados, sin vehículos con ruedas, sin bueyes ni caballos, ni ningún otro animal de carga. ¿Cómo trasladaron bloques de piedra de 20, 30, hasta 50 toneladas a través de ese paisaje? Las teorías propuestas por los investigadores son varias. Algunos sugieren que los olmecas utilizaron balsas de troncos para transportar las piedras por los ríos que conectan la sierra con la llanura costera, aprovechando las corrientes y las temporadas de crecida. Otros proponen el uso de rodillos de madera sobre los cuales se deslizaban los bloques, técnica que requeriría cientos de trabajadores coordinados y una organización logística formidable. Una tercera hipótesis combina ambos métodos: transporte fluvial en las secciones donde los ríos lo permitieran y arrastre terrestre con rodillos y cuerdas en los tramos de tierra firme. Lo que ninguna teoría pone en duda es que semejante empresa requería una sociedad altamente organizada, con capacidad de movilizar enormes fuerzas de trabajo, alimentar y coordinar a cientos o quizá miles de personas durante semanas o meses, y planificar una hazaña de ingeniería que rivaliza en complejidad con el transporte de los bloques de Stonehenge o de los Moai de Isla de Pascua. Esto apenas es la mitad de la historia, y lo más inquietante todavía no se ha contado. ¿Por qué alguien destruiría deliberadamente estas obras maestras después de haberlas creado? Quédate hasta el final, porque lo que viene desafía toda lógica. Es necesario abordar una de las teorías más persistentes y dañinas que han circulado en torno a las cabezas olmecas: la supuesta conexión africana. Desde que Melgar y Serrano publicó su descripción en el siglo XIX, no han faltado quienes argumentan que los rasgos faciales de las cabezas demostrarían un contacto transoceánico entre África y Mesoamérica. Esta teoría, promovida en libros pseudohistóricos y redes sociales, ignora que los rasgos de las cabezas colosales son perfectamente consistentes con la diversidad fenotípica de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Las poblaciones originarias del sur de Veracruz y Tabasco, incluidos los pueblos Popoluca y Nahua que habitan la región hasta hoy,
presentan una amplia variedad de rasgos faciales. Suponer que unos labios gruesos o una nariz ancha solo pueden ser africanos constituye un acto de racismo que niega a los pueblos indígenas la autoría de sus propias creaciones. La comunidad arqueológica internacional ha rechazado categóricamente esta teoría por carecer de sustento arqueológico, genético o lingüístico. Las cabezas colosales son olmecas, son mesoamericanas, son mexicanas, y pretender lo contrario es un insulto a la memoria de quienes las crearon. Precisamente en el terreno de la investigación rigurosa, pocas figuras han contribuido tanto al conocimiento actual de San Lorenzo como la arqueóloga Ann Cyphers, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la década de los 90, Cyphers ha dirigido excavaciones sistemáticas que han revelado la complejidad de este asentamiento con un detalle sin precedentes. Sus trabajos han demostrado que San Lorenzo no era simplemente un centro ceremonial con unas cuantas esculturas monumentales, sino una ciudad planificada con sistemas de drenaje subterráneo, plataformas residenciales diferenciadas por estatus social, talleres artesanales y una red de intercambio comercial que se extendía por cientos de kilómetros. Cyphers ha documentado cómo los olmecas modificaron artificialmente la meseta natural del sitio, creando una topografía arquitectónica que reflejaba su cosmovisión y su estructura política. Sus investigaciones también han arrojado luz sobre la vida cotidiana de los habitantes comunes, desde la alimentación basada en maíz, frijol y pescado, hasta las herramientas de obsidiana importada desde el altiplano central. Gracias a ese trabajo, San Lorenzo ha pasado de ser un sitio conocido por sus cabezas colosales a ser reconocido como uno de los asentamientos urbanos más tempranos y complejos de Mesoamérica. Pero hay un aspecto de las cabezas colosales que resulta particularmente perturbador. Muchas de ellas fueron deliberadamente mutiladas y enterradas. En San Lorenzo, varias cabezas presentan marcas de destrucción intencional, surcos profundos tallados sobre los rostros, secciones removidas con evidente premeditación, huellas de golpes que no pueden atribuirse a la erosión natural. Y después de ser mutiladas, las cabezas fueron cuidadosamente sepultadas en posiciones específicas dentro de zanjas preparadas para ese propósito. No fueron abandonadas al azar ni destruidas por completo. Fueron desfiguradas y luego enterradas con lo que parece ser un procedimiento ritual deliberado. Las interpretaciones varían. Algunos investigadores sugieren que la mutilación formaba parte de un ritual de terminación mediante el cual los objetos sagrados eran ceremonialmente matados al final del reinado del gobernante que representaban. Otros proponen que las cabezas fueron destruidas durante episodios de conflicto político interno, cuando una facción rival necesitaba borrar la memoria del gobernante anterior. Una tercera interpretación sugiere que los olmecas reciclaban las esculturas, borrando los rasgos anteriores para retallar el retrato de un nuevo líder. Lo cierto es que la relación de los olmecas con sus monumentos era mucho más dinámica de lo que podríamos imaginar. Las cabezas no eran objetos estáticos destinados a perdurar inmutables. Eran entidades con vida propia dentro de la cosmovisión olmeca, sujetas a transformación, destrucción y renacimiento. El sitio de la Venta, ubicado en el actual estado de Tabasco, ofrece una perspectiva complementaria sobre el fenómeno de las cabezas colosales. A diferencia de San Lorenzo, que alcanzó su apogeo entre el 1200 y el 900 antes de nuestra era, la Venta floreció más tarde, entre el 900 y el 400 antes de Cristo, convirtiéndose en el centro olmeca más importante después del declive de San Lorenzo. En la Venta se descubrieron 4 cabezas colosales, junto con una impresionante colección de altares, estelas y ofrendas masivas de jade y serpentina que revelan la riqueza y el poder de esta ciudad. Hoy, varias de las piezas más importantes de la Venta se exhiben en el Parque Museo de la Venta, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, un espacio al aire libre, creado en 1958 por iniciativa del poeta y político tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. El parque fue concebido como una solución urgente ante la amenaza que representaba la actividad petrolera en la zona arqueológica original. Las piezas fueron trasladadas a Villahermosa para protegerlas de la destrucción que avanzaba junto con la explotación de hidrocarburos. Visitar el Parque Museo de la Venta es una experiencia singular. Las esculturas olmecas se encuentran distribuidas a lo largo de un sendero que serpentea entre la vegetación tropical, creando una atmósfera que evoca
aunque sea parcialmente, el entorno selvático en el que fueron creadas hace más de 2500 años. Tres Zapotes, por su parte, el sitio donde Melgar y Serrano hizo su descubrimiento pionero, ha seguido aportando información crucial sobre los olmecas y sus herederos culturales. Allí se encontró la célebre Estela C, cuya inscripción con fecha de cuenta larga, equivalente al 3 de septiembre del año 32 antes de nuestra era, según la correlación más aceptada, constituyó durante mucho tiempo la fecha más antigua registrada en Mesoamérica y fue un argumento decisivo para establecer la antigüedad de la civilización olmeca. Las dos cabezas colosales de Tres Zapotes, aunque menos conocidas que las de San Lorenzo o La Venta, comparten las mismas características fundamentales: retratos individualizados, tocados únicos, basalto de origen volcánico y dimensiones monumentales. La cabeza solitaria de la Cobata, por otro lado, hallada cerca del pueblo de Santiago Tuxtla, es la más grande de todas las descubiertas. Mide aproximadamente 3.4 metros de altura y tiene los ojos cerrados, un rasgo único entre las 17 cabezas conocidas que ha llevado a algunos investigadores a especular que podría representar a un gobernante fallecido o a una figura en estado de trance ritual. Las investigaciones recientes llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por diversos equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México continúan ampliando el conocimiento sobre los olmecas y sus cabezas colosales. Nuevas tecnologías de escaneo tridimensional, análisis de isótopos y estudios geológicos de procedencia permiten determinar con mayor precisión de qué cantera específica provino cada bloque de basalto, cuántas etapas de tallado tuvo cada escultura y si algunas cabezas fueron efectivamente retalladas a partir de monumentos anteriores, como altares o tronos. Estudios recientes del LIDAR, esa tecnología de teledetección láser que ha revolucionado la arqueología mesoamericana, están revelando la verdadera extensión de los asentamientos olmecas bajo la cubierta vegetal, mostrando que sitios como San Lorenzo eran mucho más grandes y complejos de lo que las excavaciones tradicionales habían sugerido. Cada temporada de campo, cada análisis de laboratorio, cada publicación científica añade una pieza más al rompecabezas, aunque el rompecabezas mismo parece crecer con cada pieza añadida. No se puede hablar de las cabezas colosales sin hablar de la tierra que las sostiene y de la gente que la habita. El sur de Veracruz es también el hogar de comunidades indígenas que mantienen una relación ancestral con ese paisaje. Los Popolucas, pueblo de filiación mixtezoqueana cuya presencia en la región se remonta a tiempos prehispánicos, habitan las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas. Los nahuas de la región cultivan las mismas tierras fértiles que alguna vez alimentaron a los constructores de San Lorenzo. Para estas comunidades, los sitios arqueológicos no son atracciones turísticas, son parte de su territorio, de su historia, de su identidad. La relación entre la investigación arqueológica y las comunidades locales ha sido compleja y a veces conflictiva, con casos de expropiación de tierras ejidales y exclusión de las voces indígenas en las decisiones sobre el patrimonio. En las últimas décadas, sin embargo, instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia han trabajado por involucrar a las comunidades locales en la protección del legado olmeca, reconociendo que no puede haber arqueología legítima sin justicia social. La herencia olmeca trasciende con mucho las cabezas colosales. Su sistema de escritura, aunque todavía no descifrado por completo, es considerado uno de los más antiguos del hemisferio occidental. Su calendario sentó las bases para los sofisticados sistemas cronológicos que después desarrollarían los mayas y otros pueblos mesoamericanos. El juego de pelota, que los olmecas practicaban en canchas formales con pelotas de hule, no es casualidad que la palabra olmeca derive del náhuatl y signifique gente del país del hule. Se convirtió en una institución panmesoamericana que combinaba deporte, ritual, diplomacia y, según algunas fuentes, sacrificio humano. La iconografía olmeca, con sus hombres jaguar, sus figuras de bebés sobrenaturales y sus representaciones de la serpiente emplumada, anticipó motivos religiosos que perdurarían en Mesoamérica durante más de 2000 años. Decir que los olmecas son la cultura madre no es una metáfora vacía. Es el reconocimiento de que prácticamente todas las grandes tradiciones culturales de Mesoamérica tienen una raíz que se hunde en el suelo húmedo del Golfo de México, entre los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, en esa tierra caliente donde unas cabezas de piedra
siguen mirando desde el fondo del tiempo. Y quizá eso sea lo más extraordinario de las cabezas colosales olmecas. No su tamaño, no su peso, no la distancia imposible que recorrieron desde las canteras hasta los centros ceremoniales, sino su capacidad para seguir interpelándonos después de más de 3 milenios. Cada vez que un arqueólogo desentierra un nuevo fragmento de evidencia, cada vez que una tecnología novedosa revela un detalle antes invisible, cada vez que un visitante se para frente a una de esas cabezas en el Museo de Jalapa o en el Parque de Villahermosa y siente ese escalofrío que solo produce lo genuinamente antiguo y lo genuinamente inexplicable, los olmecas vuelven a hablar. No con palabras, su lengua se perdió. Sus textos permanecen en gran medida indescifrables, sino con piedra, con basalto volcánico tallado con una precisión y una intencionalidad que desafían el paso de los siglos. Las 17 cabezas colosales son, en última instancia, un recordatorio incómodo de lo poco que sabemos sobre nuestro propio pasado. Sabemos que fueron talladas por una civilización extraordinaria, pero no conocemos los nombres de los gobernantes que representan. Sabemos que fueron transportadas a través de decenas de kilómetros de selva tropical, pero no podemos reconstruir con certeza el método exacto que se utilizó. Sabemos que fueron mutiladas y enterradas con aparente intencionalidad ritual, pero no comprendemos cabalmente el significado de esos actos. Sabemos que pertenecen a la cultura madre de Mesoamérica, pero seguimos debatiendo los alcances y los límites de esa maternidad cultural. Lo que no admite debate es su poder, el poder de una imagen humana tallada en piedra volcánica que sobrevive al colapso de la civilización que la creó, a siglos de selva que la sepulta, a teorías racistas que intentan arrebatarle su origen, a la indiferencia de un mundo moderno que a menudo olvida de dónde viene. Las cabezas olmecas no necesitan que nadie las explique. Ellas se explican solas. Están ahí, en la tierra caliente del sur de Veracruz, con sus rostros de piedra volcánica y sus ojos de 3000 años, esperando a que alguien tenga la humildad suficiente para simplemente mirarlas y preguntarse, ¿quiénes fueron estos seres que pudieron crear algo así? Suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios cuál de las 17 cabezas te gustaría explorar en el próximo episodio y comparte este video con alguien que aprecie la historia verdadera de México.